En la madrugada del 22 de febrero, el 911 recibió una llamada de una chica de 14 años que aseguraba que su hermana estaba muerta. Cuando los oficiales llegaron al lugar, sintieron un ambiente lúgubre. Fueron recibidos por una chica que les indicó por dónde era la habitación de su hermana, quien además era discapacitada por una parálisis cerebral. Una vez ingresaron a la habitación de la víctima, la policía entró en un colapso nervioso, pues el agresor dejó incrustado el cuchillo en el cuello de la joven discapacitada. La escena parecía sacada de una película de terror y la policía sabía muy bien que tenía que encontrar cuál fue la línea de tiempo de los hechos y asimismo lograr identificar al culpable de tan desgraciado y aberrante crimen. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Marilu, que me escribió: hola Tess, escucho tu canal por las noches mientras trabajo. Se ha vuelto muy agradable trabajar de esta manera. Me gusta la forma en la que presentas este tipo de contenido porque lo presentas con delicadeza y empatía por los familiares afectados. Muchas gracias, mi leyenda, por tu bello mensaje. Lo recibo con humildad y gratitud. Gracias por verme, te envío un saludo muy especial y gracias por permitirme ser tu compañía en tu trabajo. También quiero agradecer a Lili, que me escribió: gracias, me gusta tu contenido, me manda saludos a mí y mi amiga Aileen. Un gran saludo para ti y tu amiga Aileen, les envío un beso inmenso y deseo que las cosas vayan de maravilla. Cuídense mucho y les deseo una feliz semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿has tenido alguna experiencia fea con algún familiar? Déjame tu anécdota en la caja de comentarios. El domingo 21 de febrero de 2022 había sido un día totalmente común y corriente en casa de la familia Miller. Al llegar la noche, la familia, conformada por los padres Mark y Mary y las dos hijas Helen y Claire, se sentaron a cenar en la mesa tranquilamente. La cena no estuvo demasiado animada, pero en ella tampoco reinó el silencio. Los integrantes de la familia habían cruzado palabras unos con otros como símbolo de una cortesía familiar bien lograda. Una vez la cena terminó, Mark y Mary ayudaron a su hija mayor, Helen, de 19 años, a llegar hasta su habitación. Luego de esto le pusieron la pijama y la acostaron en su cama. La razón por la cual sus padres tenían que ayudarla en esta y en la mayoría de sus actividades era porque ella padecía de parálisis cerebral desde su nacimiento. Mark y Mary daban todo a su hija y le deparaban todos los cuidados que la joven necesitara. Esa noche salieron del cuarto de la pequeña y se retiraron a su dormitorio luego de despedirse de Claire, su hija menor de 14 años. Mark y Mary conciliaron el sueño rápidamente. Es muy probable que Helen también quedara sumida en un profundo sueño luego de que sus padres abandonaran su habitación. Por su parte, Claire se quedó despierta en su habitación. En casa de los Miller el silencio reinaba. Apenas unos cuantos murmullos inaudibles para todos los integrantes de la casa salían de la habitación de Claire. En la habitación de Claire, la situación era diferente si se contrasta con la tranquilidad que reinaba en su casa. La joven caminaba maquinalmente de un lado a otro por su habitación. De repente se detenía y reiniciaba sus pasos, que no la llevaban a ningún lado y cuyo único objetivo era tratar de calmar la ansiedad que la consumía por dentro. Mientras caminaba pensaba, recordaba, repasaba. Por momentos se acostaba en su cama, pero la inquietud en su interior no se calmaba ni un solo segundo. En voz baja se repetía una y otra vez lo que tenía que hacer. Sabía cuál era su plan y cómo tenía que llevarlo a cabo. La ansiedad se tranquilizaba cuando ponía en palabras sus objetivos. En medio de estas idas y vueltas por la habitación, la noche se consumió. El reloj marcaba la 1 de la mañana del 22 de febrero de 2022. Claire actuaría en ese instante. Antes de salir de su habitación, tomó un cuchillo que antes había sacado de la cocina. Caminó sigilosamente, abrió la puerta de su habitación y sin afán se dirigió hasta la alarma de la vivienda. Sin demasiado esfuerzo la desactivó. La primera fase de su plan estaba cumplida.
A continuación, Claire avanzó hasta la habitación de su hermana, a la que se introdujo con mucha cautela para que ni sus padres ni Helen se despertara. Una vez estuvo en su habitación, su pulso se elevó y empezó a actuar con premura. Tomó una almohada de la cama de Helen y sin dudarlo un segundo la puso en el rostro de la joven. La sostuvo con fuerza al principio, la sujetó con las dos manos, luego cuando logró acomodarla de tal manera que su hermana ya no pudiera emitir ningún respiro, libró una de sus manos y tomó el cuchillo. Empleó toda su fuerza en ello. En cuestión de pocos segundos le propinó a su hermana 7 puñaladas. 2 fueron a parar en el rostro de la joven, otras 2 en su pecho, una en el mentón y las últimas en el cuello. Tras la última puñalada dejó el cuchillo clavado en la humanidad de la indefensa Helen. Del cuerpo de Helen brotaba sangre de manera abundante. Nadie en casa la había escuchado, de eso estaba segura. Incluso la había sorprendido lo rápido que todo había tenido lugar. Su propia pijama estaba llena de sangre, sintió miedo, tomó su teléfono y llamó al 911 y les informó a las autoridades que había asesinado a su hermana. Al principio la operadora no confió en el relato de la pequeña, pero en la voz notó cierto tipo de locura y tomó la dirección de la joven que llamaba. A las autoridades les tomó aproximadamente 5 minutos llegar a la calle Clayton en Manheim, Pensilvania. Una vez llegaron a la casa, vieron que en la puerta los esperaba una joven. Estaba descalza y su ropa estaba manchada de sangre. Ese día nevaba y finos copos de nieve golpeaban en los pies de Claire. Cuando alcanzaban la humanidad de la chica, inmediatamente se teñían de escarlata. Las autoridades fueron guiadas por la joven. Todos entraron en silencio. Claire les mostró la habitación y los policías entraron. El olor inconfundible de la sangre los alertó de inmediato. Las sábanas blancas teñidas de color rojo les hizo pensar en lo peor. Luego de dudarlo durante unos segundos, uno de los oficiales levantó la almohada. Helen tenía un cuchillo clavado en el cuello. La tranquilidad y el silencio que todavía reinaban en la casa se rompió como por arte de magia. Una magia negra que llevó a las autoridades de inmediato a comunicarse con paramédicos. El silencio alertó a Mark y Mary, quienes hasta ese punto seguían sumidos en el sueño más profundo, como si el dios Hypnos se hubiese apoderado de ellos y solo hasta ese momento hubiesen levantado el velo del sueño de sus ojos. Al principio sintieron miedo y nada más al abrir la puerta de la habitación se encontraron a bocajarro con varios oficiales. No entendían nada de lo que sucedía. A partir de ese momento todo fue confuso para ellos. Les contaban una historia que era de no creer, pero que comprobaron cuando llegaron hasta la habitación de Helen. En ese momento la joven todavía se debatía entre la vida y la muerte. El llanto y los gritos de dolor hicieron temblar a la casa. Esta vez el dios del sueño Hypnos no les quitó ningún velo. Aquella pesadilla era más que real y dolorosamente vivida. Los oficiales trataron de brindarle a la joven primeros auxilios. Cuando vieron que su hilo de vida se desvanecía, trataron de hacer resucitación cardiopulmonar. La ambulancia llegó y la joven fue trasladada a un hospital. Todo en vano. Helen dormía para siempre. El deceso fue confirmado a las 4:13 de la mañana de ese lúgubre martes. Claire Miller fue detenida y puesta bajo custodia. Esa había sido la tragedia, pero ¿cuáles eran los elementos que estaban detrás de ella? ¿Por qué una joven de 14 años había decidido repentinamente acabar con la vida de su hermana enferma? Para responder a estas preguntas, es preciso remontarnos a la historia misma de la familia Miller. Mark y Mary se habían conocido en su juventud y habían logrado entablar un vínculo estrecho y marcado por el amor. Ambos eran personas llenas de ambiciones y con ganas de salir adelante.
así que trabajaron duro para poder lograrlo. Los esfuerzos dieron sus frutos y los Miller lograron ascender social y económicamente e instalarse con solvencia entre la creciente clase media estadounidense. Luego de la estabilidad económica, el deseo de convertirse en padres se materializó el 11 de mayo de 2001 cuando Mary dio a luz a Helen. El momento más esperado para los Miller no fue como ellos lo habían esperado, pues un doctor les informó que Helen tenía parálisis cerebral y por tanto la mayor parte de su vida tendría que pasarla en una silla de ruedas. Eso también condicionaría de forma absoluta todas sus posibilidades existenciales, pues la joven muy probablemente nunca podría llegar a comunicarse verbalmente y dependería de la pareja para casi todas sus actividades, incluso las más básicas. Aunque el pronóstico fue duro y bastante desalentador para los padres, el panorama no los amedrentó y afrontaron con determinación el cuidado de su hija. Los primeros años fueron difíciles y el dictamen de los médicos fue absolutamente preciso. Los Miller se dedicaron en cuerpo y alma a su hija y le brindaron todo lo posible para hacer de su vida algo un poco más amigable, y nunca se quejaron de la condición que la vida le había deparado a su hija. La vida los premió con una nueva hija el 11 de enero de 2007. Claire nació en Lancaster, Pensilvania, y para sus padres fue como una bendición. La pequeña le dio un segundo aire a la familia entera y fue como si la llegada de Claire hubiese iluminado un hogar en el que de a poco las sombras parecían acechar. La presencia de la bebé infundió alegría en el hogar y la dotó también de cierto movimiento caótico que le vino bien a Mark y Mary. Los primeros años transcurrieron con relativa normalidad. Mark y Mary cuidaban a sus hijas tan bien como podían y estaban felices con el hogar que habían formado. Sin embargo, la propia condición de Helen también terminó condicionando la existencia de Claire, pues la mayor necesitaba de más cuidados y la menor desde una temprana edad tuvo conciencia de ello y trató de ganarse la atención de sus padres. Esto no implicaba que Claire fuera descuidada por sus padres, sino que simplemente Helen demandaba más tiempo que ella. Al parecer, Claire desde su más tierna infancia no pudo soportar esta idea. Por razones naturales, Helen nunca pudo asistir a colegios convencionales y tuvo que asistir a colegios especiales en Filadelfia. Claire asistió con normalidad a la primaria en un colegio privado. Ya durante esa época era evidente que Claire no soportaba a su hermana. Era evidente que sentía cierto desdén por ella. Incluso en ocasiones parecía no tolerarla. Aunque Mark y Mary veían esta situación con cierta preocupación, no prestaron demasiada atención. Era casi obvio que Claire tuviera este tipo de actitudes. Además, no era una pequeña indisciplinada y mucho menos grosera. En primaria fue una excelente estudiante y ocupó muchas veces los mejores puestos académicos. Era reconocida por ser respetuosa y también por ser responsable. Cuando ingresó a la secundaria, empezó a cambiar bastante sus actitudes y gustos. Por una parte, se aficionó a los animes, mangas y en general a la cultura japonesa. También se aficionó a las redes sociales, pasaba días enteros frente al computador y el celular. Con sus nuevos gustos también cambió su forma de vestir y de comportarse. Empezó a publicar videos en TikTok en los que hacía lip sync o bailaba canciones de moda. Por esa época su ánimo también cambió y se mostraba irascible con cualquier cosa, especialmente con las actitudes de sus padres. A pesar de esto, seguía siendo una joven bastante normal. Aunque algunas de sus actitudes alertaban a sus padres, muchas de ellas no podrían calificarse como extrañas dentro del adolescente de hoy en día. Sin embargo, un factor detonante que cambió las actitudes de Claire fue el bullying que sufrió en el colegio. Sus compañeros la acosaban por diferentes circunstancias, por su extraña forma de vestirse, por sus gustos, pero especialmente por la condición de su hermana. Además de esto, a sus 13 años, Claire tenía conflictos con su identidad. Creía que era un hombre, razón por la cual los jóvenes la molestaban. Todo este acoso escolar hizo que la joven empezara a hacerse cortadas en los brazos. A raíz de esto, Claire tuvo sesiones con psicólogos y psiquiatras
Pero estas sesiones tuvieron que detenerse en el 2020 a causa de la reciente pandemia. Por tal motivo, la verdadera condición de salud mental de Claire no fue conocida por sus padres ni tampoco por su entorno. Tristemente, era más preocupante de lo que parecía. A pesar de que Claire se había vuelto irascible en la mayoría de aspectos, su relación con respecto a Helen había cambiado drásticamente. Ahora se mostraba interesada en ella y trataba también de cuidarla y brindarle cariño. Una de las cosas que más la molestaban era cuando alguien hablaba mal de ella o cuando sus amigas venían a casa y la actitud de ellas cambiaba ante la presencia de Helen. Muchas veces Mark y Mary habían escuchado a su hija hablar por teléfono en su cuarto, a veces hasta acaloradamente, y quejarse de la situación de Helen. Lo cierto es que Claire no hablaba con nadie. En realidad, la joven había empezado a padecer de alucinaciones tanto auditivas como visuales. En las alucinaciones que tenía, Claire escuchaba voces que le hablaban sobre su deseo de matar o de hacer sufrir gente. Poco antes de la tragedia, la joven le expresó a una de sus amigas que tenía deseo de hacer sufrir a animales o a cualquier persona que tuviera enfrente. Estos estados eran motivados casi siempre por sus alucinaciones. Sin embargo, Claire también tenía otra faceta que parecía estar en las antípodas de esta versión que quería causar dolor. En un mensaje que le envió a una de sus amigas, decía lo siguiente, refiriéndose a su hermana: odio cómo la trata la gente y que ella vaya a pasar su vida en un asilo que la tengan que atender. Nunca se va a enamorar de nadie. Nunca tendrá hijos, aun si quisiera. Muchos de mis amigos están incómodos cuando estamos con ella. Esta parte de Claire se mostraba preocupada por su hermana y se mostraba solidaria con ella. Sin embargo, como en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde del escritor Robert Louis Stevenson, entre las dos pulsiones que latían en el interior de Claire, la parte negativa ganó mucho terreno a causa de que la joven no recibió un tratamiento médico adecuado. Su pulsión más perversa finalmente se apoderó de ella aquella madrugada del 22 de febrero de 2022, cuando acabó con la vida de su hermana. Luego de que Claire hubiese llevado a cabo el asesinato de su hermana, fue llevada a un interrogatorio ante las autoridades. En él le dieron una hamburguesa, a lo que la joven respondió que de haber sabido que por cometer crímenes daban regalos, hubiera acabado con la vida de alguien mucho antes. Esta fue una clara señal de que la mente de la joven no funcionaba del todo bien. La defensa de Claire trató todo el tiempo de argumentar que la joven padecía de enfermedades mentales y que por tanto no había planeado el crimen. El objetivo era tratar de que la joven fuera juzgada como una menor de edad, pues en Pensilvania todos los casos de homicidio deben ser juzgados por un tribunal de adultos y juzgar al victimario como si fuera mayor de edad. Para los fiscales del caso, Claire había planeado el asesinato de su hermana y el 18 de julio se determinó que sería juzgada como adulta. Por este crimen se espera que Claire pase entre 20 y 35 años de prisión. Mark y Mary perdieron a sus dos hijas en una sola tragedia. Antes de irme, quisiera extender una pequeña y breve reflexión sobre la importancia de salud mental, de acompañar a nuestros hijos, de ser ese puente de comunicación entre nuestros hijos y nosotros, porque eso podría cambiar la situación mental de muchas personas que sufren, pero en silencio. Encontremos la forma de ser la confianza con nuestros hijos para poder tratar estos casos a tiempo y entendamos que más importante es invertir en salud mental que en el carro, que en el celular, que en los tenis, en los zapatos. No veamos a la psicología como una pseudociencia que no sirve para nada. Por el contrario, démosle el valor necesario, porque si tenemos acompañamiento psicológico profesional, podemos trabajar de manera óptima los trastornos mentales que muchos de nuestros hijos y jóvenes de esta sociedad están sufriendo. Así que por favor démosle importancia a salvaguardar nuestra salud mental y nuestra salud física. Padres, la tarea es difícil, pero es importante.
Escuchemos realmente a nuestros hijos sobre cómo se sienten y qué es lo que necesitan para estar bien. Ahora sí, si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, mi querida leyenda, podrás recibir un saludo personalizado para un próximo video. Ahora sí, sin más que decir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.